Buenas tardes a todos. En nuestra tercera jornada de Hablando de Fertilidad. Esta vez le toca al doctor de Nava, de Uruguay. El doctor de Nava tiene amplios pergaminos para la charla. Es doctor en veterinaria en la Universidad de Uruguay. Además, es máster en Agricultural Science en Nueva Zelanda. Ha estudiado cursos en España, en la Universidad de Minnesota. Ha trabajado Hola. Sí, ¿tú me escuchás, Alberto? Se congeló Alberto, yo no lo escucho. Sí. Daría la sensación que es la conexión de Alberto. Es la conexión de Alberto, sí, evidentemente está teniendo un inconveniente en el campo. Si querés, para darle dinámica, propongo que Guillermo o Martín, si vos conocés un poco a Guillermo, que lo presentes, si te animás, o Guillermo que dé una breve reseña de qué ha hecho, como para que la gente que no lo conozca sepa de qué se trata, ¿qué opinan? Sí, si les parece... Si quieren yo tomo la posta que... Dale, okay. Dale. Bueno. No se me escucha a mí, así que dale, metele. Dale, yo Seba sigo, tomo la posta. Entonces, seguimos con la presentación. Entonces decimos que Guillermo de Nava es médico veterinario, egresado de la Universidad de la República del Uruguay y magíster de la Agricultural Science de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. A lo largo, digamos, de su vida se ha entrenado en el área de la reproducción animal. Ha trabajado en diferentes instituciones, como la Universidad de Minnesota, la Livestock Improvement Company en Nueva Zelanda, el INIA en Madrid, España, y el Instituto de Investigación en el INTA de Balcarce, en Argentina. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado y validado más de 550 programas de inseminación a tiempo fijo, en los que se sirvieron más de 135.000 hembras bovinas, y de hecho ha escrito un libro sobre el tema y más de una veintena de trabajos de investigación. Ha desarrollado programas de manejo reproductivo controlado y también integró la Comisión de Reproducción Animal de la Sociedad de Medicina Veterinaria durante varios años. Así que, en definitiva, y como decía Alberto cuando comenzamos, el doctor de Nava es un referente en el tema de reproducción bovina. Actualmente se desempeña dirigiendo programas sanitarios de mejoramiento genético reproductivos en establecimientos de carne y leche en el Uruguay e integra equipos de asesoramiento técnico en estancias ganaderas. Además es docente honorario en posgrados de la Facultad de Veterinaria en Uruguay y también ha participado en comités consejeros de diferentes tesis de grado y posgrado. Ahora una apreciación personal, yo no tengo la suerte de conocerlo personalmente al doctor de Nava, pero siempre sigo con mucho interés sus intervenciones, que son muy agudas en un grupo de ganaderos en el que compartimos, y me prometí la última vez que tuvimos un intercambio visitarlo en Uruguay a la primera oportunidad que esta pandemia nos presente. Así que nada, gracias Alberto por la oportunidad de presentarlo, y Guillermo, te doy nomás la palabra para que empieces con tu presentación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Alberto, también. Para mí es un verdadero gusto estar en estas jornadas. Me hubiera gustado estar presencial, de forma presencial, pero eso por supuesto que no se puede. Yo estoy en mi ciudad natal en estos momentos, que es Salto, a unos 900 kilómetros al norte de donde está Flores Chicas. Y para mí es un gusto hablar de un tema que para mí es apasionante, sobre todo cuando Alberto es el anfitrión. Yo conocí a Alberto hace muchos años en una conferencia en Argentina, no sé si él se acordará, que coincidió que nos sentamos juntos y empezamos a conversar, y a mí me dio la sensación de que estaba más interesante lo que estaba conversando con Alberto que lo que iba a escuchar en esa conferencia. Así que imaginen ustedes que siempre tenemos temas en común, y para mí es un verdadero gusto estar aquí presentando este tema. Yo lo que voy a dar es mi visión. Por supuesto es una visión propia, no tiene por qué ser compartida, de hecho van a haber temas que son polémicos, y para mí es un buen ejercicio desafiar mis creencias
a vuestras opiniones, para que, bueno, sea insumo luego para discusiones y demás. Y hay discrepancias. Por ejemplo, una de las cosas que yo discrepo realmente es en el objetivo ese universal que mucha gente repite para los rodeos de cría, que hablan de un ternero por vaca y por año, porque básicamente este objetivo desconoce aspectos que son realmente muy importantes en los sistemas productivos, como puede ser la carga animal. Imaginen cualquier campo de los que ustedes conocen, si en vez de tener las vacas que tienen, tiene la mitad de esas vacas y producen en efecto un ternero por vaca y por año, igualmente no es una buena performance. Así que nosotros creemos que tenemos que buscar otras cosas. Y por eso ponemos foco en los terneros que se destetan por unidad de superficie y tendemos a verla como una función del pasto que comen los animales y de la eficiencia de conversión de ese pasto en terneros. Entonces, con esta concepción, los factores que influyen, por ejemplo, en la producción de forraje, toda la ubicación geográfica del predio, las especies botánicas presentes, el tipo de suelo, el manejo de pastoreo, si es selectivo o no selectivo, todo lo que influye en la producción de pasturas importa, pero como el destino natural de la pastura es o lo comen los animales o se desperdicia, se pudre, la carga animal ejerce un papel muy trascendente en el sistema, regulando el desperdicio de la pastura, afectando el lado izquierdo de la ecuación, la pastura que comen los animales por hectárea. Entonces tiene que ser lo suficientemente alta como para que en efecto se consuma el pasto por hectárea, pero si nos pasamos, queda poca energía por encima de los niveles de mantenimiento para ser transformada en pasto, los niveles nutricionales se resienten y consecuentemente la eficiencia de conversión de pasto en terneros se reduce. O sea que tiene que haber allí un balance entre una carga animal alta para conseguir un buen consumo de alimento y una no tan alta como para producir un buen nivel nutricional de rodeo. Y una vez definido ese equilibrio, tenemos los componentes del manejo reproductivo, de la sanidad, a veces nos tocan hablar de esos temas, y nos toca también el genotipo. Hoy hacemos foco en cómo el genotipo puede afectar la eficiencia de conversión de pasto en terneros en este sistema. Así que si no nos sirve un ternero por vaca y por año, tuvimos en su momento que hacer una propuesta de decir, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Y en base a la filosofía anterior dijimos, bueno, lo que buscamos es lograr una gran cantidad de terneros destetados por unidad de superficie, producidos por un rodeo de cría manejado con una carga animal lo suficientemente alta y con un manejo reproductivo lo suficientemente controlado como para alcanzar un equilibrio sustentable entre un aprovechamiento de forraje alto y una buena eficiencia de conversión de ese forraje, de ese pasto en terneros. Y esto es más difícil que ese objetivo universal de un ternero por vaca y por año, sin embargo tiene la ventaja de que nos hace poner foco en cosas que realmente importan. Cantidad de kilos de terneros destetados, carga animal, manejo reproductivo controlado, aprovechamiento de forraje, eficiencia de conversión de pasto en terneros, todos aspectos relevantes porque tienen relación a la eficiencia en el sistema y también a la eficiencia económica. Miren, hace unos meses atrás una consultora uruguaya sacó un estudio de sensibilidad de los factores que afectan, de las principales variables que afectan el ingreso neto en establecimientos criadores en el Uruguay, y estableció que aún más importante que el peso individual del ternero, que el precio que consigue el productor por el ternero, que el peso de la vaca de descarte o el precio de la vaca de descarte, son dos factores relevantes, los más relevantes en esta sensibilidad, en estos estudios de sensibilidad, fueron la carga animal, o sea, las vacas que se manejan en ese predio, y la tasa de procreo. O sea que aparentemente la filosofía que yo les acabo de describir está relacionada a los factores que influyen o que terminan influyendo en los ingresos netos por hectárea que al cabo de un ejercicio tiene un criador, al menos en Uruguay. Así que, con esto en mente, en el resto de mi presentación lo que vamos a procurar es analizar los desafíos que creo yo tenemos que enfrentar quienes trabajamos en los programas de mejoramiento genético puntualmente en el tema de la fertilidad, y además presentar cómo aterrizamos eso, o sea, cómo lo enfrentamos en la práctica
al tema de fertilidad en los programas de mejoramiento genético. Y lo primero que quiero hacer, utilizando las tendencias genéticas de la base emblemática de la American Angus Association, o sea, de la Angus en Estados Unidos, es reconocer el enorme avance que han habido en algunos aspectos como peso al destete, como peso al año, como peso de la carcasa, o como área de ojo de bife, que no está representado en esta gráfica, el enorme avance que ha habido, digo yo, utilizando las herramientas modernas de selección. Hay que reconocerlo, y en este reconocimiento lo que ocurre es aceptar que ha habido un gran avance, pero convengamos que como veterinarios trabajando en la cría tenemos también que preguntarnos, conociendo que hay antagonismos, ¿qué ha pasado con la contraparte? ¿Qué ha pasado con la cría? Y la pregunta que yo quiero hacer, y me parece que tenemos que sincerarnos al respecto, es si realmente estamos haciendo avances en el mejoramiento genético en la cría. Para contestar estas preguntas, debemos analizar si verdaderamente las vacas modernas transforman mejor el pasto en terneros que lo hacían 3, 4, 5 décadas atrás, o si son más fértiles, más rústicas o eventualmente más resistentes a algunas enfermedades. O si llegan las vacas modernas, los vientres modernos llegan antes a la pubertad, si tienen madurez sexual más temprana. Si tienen más habilidad de permanencia en el rodeo, o sea, si tienen más longevidad. Si son de más fácil mantenimiento en el campo, o si verdaderamente en las condiciones comerciales las vacas modernas destetan terneros más pesados de lo que lo hacían, no sé, 20, 30, 40 años atrás. Y yo creo que, salvo en la facilidad de parto, que creo que después de haber habido un deterioro hoy podemos decir que quizás haya un mejoramiento, en mi opinión, y esto es polémico, yo creo que no hay evidencias disponibles que permita afirmar que están habiendo avances en el mejoramiento genético en la cría. Pero más aún, volvemos a la población Angus americana como emblemática, y lo que ustedes ven en esta gráfica es cómo ha ido aumentando el peso de la vaca adulta a lo largo de 40, 45 años. Y lo que se ve ahí es que ha habido un incremento notable al punto tal de que hoy la vaca Pedigree en los Estados Unidos, Angus, es 634 kilos, una cosa así, y es aún más pesada que la vaca Pedigree promedio, que tienen muchas razas continentales como el Simmental o el Trevi, está casi tan pesada como el Charolais. Y paralelamente a este incremento, lo que ha ocurrido es un aumento en la producción de leche representado en esta gráfica por la línea blanca. Así que mayor tamaño adulto, mayor producción o potencial de producción de leche, lo que ocurre es un aumento en los requerimientos nutricionales de esas vacas que llevan a que cueste más mantenerla en el campo. En rojo lo que se ve aquí es el EPD en valor de energía, que es una medida que tienen ellos para ver el ahorro en dólares que tiene una vaca de ser mantenida en comparación con el promedio, y lo que nos está diciendo es esa tendencia hacia abajo, que cada vez es más cara mantener la vaca de cría en los Estados Unidos. Y todo eso ha ocurrido sin que el mérito genético por ejemplo, preñez de hijas, que es lo que está en la línea celeste o azul, allí en celeste o violeta, que apareció por último, sin que haya mejorado ese mérito genético en esa característica. Y la preocupación mía es que esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, de alguna manera se pueda estar dando en mayor o menor medida en nuestros países. Puntualmente en Uruguay está pasando que el peso adulto de las vacas de Pedigree, tanto Hereford como Angus, que es lo que está representado en estas dos gráficas que ustedes están viendo, se van incrementando. Entonces algunos me dicen, sí, está bien, aceptamos, es una tendencia genética, está ocurriendo, pero ojo que eso es el Pedigree, no ocurre así en el ganado comercial. Y resulta que cuando vamos a la evidencia en el ganado comercial, dado por datos oficiales del Instituto Nacional de la Carne del Uruguay, el INAC, resulta que vemos
que los pesos adultos, perdón, los pesos de faena, en el caso de los toros representados en rojo en esa gráfica, se van incrementando. En los últimos 24 años aumentaron 87 kilos, eso significa 3.63 kilos por año, y que algo parecido ha ocurrido con el peso de faena de las vacas, en donde han aumentado 54 kilos, 2.25 kilos por año. Entonces, ha habido un aumento, y yo entiendo que mucha gente en la audiencia puede estar diciendo, bueno, pero ¿qué puede haber de malo en eso? Más peso significa más ingreso para el productor. Bueno, sí, más ingreso individual, pero no necesariamente más ingreso por hectárea. Además, el aumento del peso adulto de la vaca puede no ser eficiente en condiciones pastoriles dependiendo de la disponibilidad de alimento y de su costo. Y además, el incremento en el peso adulto de la vaca, de alguna manera, cuando el set de recursos que tenemos disponible es limitado, como ocurre en condiciones pastoriles, debería afectar el tamaño del rodeo, o sea, el número de cabezas del rodeo. Y esto es lo que nos explica los datos del doctor Allen Williams, fue profesor creo de la Universidad de Mississippi, de ahora es consultor privado, pero lo que él hizo fue, estudió determinados predios de 5 estados del sudeste de los Estados Unidos, y vio que para un promedio, no sé si de 400 acres, 162 hectáreas, resulta que la cantidad de vacas que podía tener o que tenían esos predios dependía del peso adulto de la vaca. Entonces allí donde podía tener 100 vacas de 454 kilos, apenas si podía tener 60 y algo de las mucho más pesadas. Entonces empezó a estudiar qué pasaba con la tasa de destete. La tasa de destete, a pesar de que manejaba menos vacas, también había cierto resentimiento en la tasa de destete a medida que aumentaba el tamaño de la vaca, es lo que representa la barra verde en esta gráfica. Y menor cantidad, menor dotación y menor tasa de destetes, también se resentía la cantidad de terneros que finalmente se producían en esas unidades productivas, como está representado en la barra celeste. Otro elemento que estudió el doctor Williams fue la eficiencia medida en el porcentaje de terneros, de kilos de terneros que destetaban las vacas en función a su propio peso, y vio también que las vacas más moderadas destetaban más proporción de su peso. Así que en épocas como las que vivimos, donde mucha gente está preocupada legítimamente por la eficiencia, medida eso sí en los corrales, a través del consumo neto de alimento, a través de la eficiencia alimenticia, los datos que nosotros tenemos hoy es que en términos de eficiencia, en términos de kilos de materia seca consumida por kilo de ternero producido, las vacas más moderadas tienen que comer menos pasto para producir un kilo de terneros. Entonces, esto lo vamos atando a la tendencia genética que estamos teniendo, no sé en Argentina, pido disculpas por mi ignorancia, pero ciertamente en Uruguay, por la evidencia que compartimos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vacas que en el campo tienden a perder eficiencia, o sea, el peso de la vaca y la composición corporal de los ganados parece que está cambiando, no cambia la base forrajera porque seguimos desafiando a las vacas a los mismos ambientes. Entonces, para hacerla producir, lo que puede pasar es que tengamos, eventualmente, y pido que se piense al respecto, que incrementar los costos de producción, porque tendríamos que modificar los ambientes productivos. Y los costos de producción, tenemos datos, están incrementándose en Estados Unidos. Estos son los datos de David Landman para distintos estados, los reportes, y muestran que los costos están aumentando, y para el caso puntual de los costos alimenticios, que es la gráfica que está a la derecha, lo que se muestra es que hace 20 años, o 25 años, o en el lapso de 20 años, costaba $200 el costo alimenticio de una vaca, y un costo cuesta casi $600. O sea, hay un incremento en los costos de producción, particularmente los costos alimenticios. Lo otro, y ya voy dejando lo que pasa en Estados Unidos, pero lo otro que a mí me preocupa es el potencial genético, si se está aprovechando a nivel de campo, y también los datos de David Landman
nos muestran algo significativo al respecto. Miren, en esa gráfica que ustedes ven ahí, en negro, la parte superior, es la tendencia genética en peso al destete, cómo se ha ido incrementando. Eso es para tendencia genética para la raza mayoritaria americana, la Angus. Cómo se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. No hay nada, digamos, que criticar en eso. Pero en las rayas coloreadas abajo, lo que muestran son los pesos al destete de predios comerciales en distintos estados, y lo que está mostrando básicamente esta gráfica es que no ha habido cambios a nivel comercial en los pesos al destete, a pesar de las mejoras genéticas, de la evidencia de mejoras genéticas que hay en este rasgo en los EPD, de los animales de pedigre. Y eso ha sido así por el hecho de que el costo asociado con aumentar el peso al destete en esos estados es mayor al valor del aumento de ese peso al destete para el productor. Entonces, eso nos mete bastante ruido y es algo que sin duda debemos considerar. Así que parecería que el tipo de ganado está cambiando, si somos o no conscientes, parecería que está cambiando, y hay que preguntarse si estos cambios verdaderamente están logrando mayores rentabilidades en los sistemas de la gente que lo está adoptando consciente o inconscientemente. Y esa pregunta me lleva a plantearnos el rol que nosotros, como proveedores de genética, en el caso de Alberto, en el caso, digamos, de un genetista, o en el caso mío como técnico, o el caso de la sociedad de criadores, o el caso de los proveedores de semen, ¿qué rol estamos cumpliendo cada uno de nosotros en lograr que verdaderamente en el campo, en la cría, se logre una genética que sea auténticamente superior? Y esa es una pregunta que no va a agotarse en esta presentación, pero que nos tenemos que sincerar y debatirla, porque creo que ganamos mucho, o ganaríamos mucho, de un debate amplio y sin restricciones al respecto. Personalmente yo creo que hay que prestar muchísimo más énfasis de lo que tradicionalmente estamos prestando al tema de la fertilidad, y el abordaje de la fertilidad que hacemos es a través de una fertilidad práctica y de una fertilidad inherente. Llamamos fertilidad práctica porque basamos en el hecho de que hay biotipos que se adaptan mejor a los ambientes pastoriles, que se pueden manejar en mejor carga, y por consiguiente, fertilidad práctica le llamamos cuando adaptamos los animales al ambiente productivo que nosotros tenemos. O sea, en el ejemplo que están viendo ustedes, un toro B con madurez sexual más temprana, aparentemente, con más capacidad de engrasamiento, con mayor capacidad ruminal, un animal más moderado, probablemente de menos requerimientos nutricionales, capaz que logra en ambientes restrictivos como la que a mí me toca trabajar en el norte de nuestro país, mejor fertilidad práctica que un animal con más potencial productivo, con mayores requerimientos nutricionales de mantenimiento, más despegado, más capaz de mejores datos de crecimiento cuando se lo pone a producir, pero que en nuestras condiciones quizás, en las condiciones de cría, no vaya a expresar ese potencial. Y a mí siempre me gusta usar la analogía de los vehículos porque me parece que es tal cual. En el ganado pasa lo que pasa con los vehículos. O sea, ¿quién puede dudar que la máquina, la Ferrari, es una máquina extraordinaria, una belleza absolutamente fabulosa, una obra de arte? Nadie puede dudar, como nadie puede dudar el potencial productivo de algunas líneas de ganado. Sin embargo, para transitar los lugares donde nosotros tenemos que transitar, necesitamos las 4x4, necesitamos vehículos más funcionales y más utilitarios, y eso mismo pasa, creo yo, con el ganado. Pero si se entendió lo que significa para mí fertilidad práctica, habría que preguntarse ahora si es suficiente la fertilidad práctica. Y en realidad yo creo que no es suficiente la fertilidad práctica, necesitamos más, que es la fertilidad inherente. Como ejemplo de ello, les muestro los datos de mérito genético. Les pido disculpas porque está en inglés, corresponden también a la fuente norteamericana. Y se trata de un mérito genético de un toro que está muy repetido por arriba, muchas veces, y por abajo en los pedigres de muchos toros que se han usado repetidamente, tanto en Argentina como en Uruguay.
Y lo que muestran los datos de mérito genético, para no aburrirlos, simplemente les digo, muestran números muy atractivos para la cría en el sentido de fertilidad práctica. ¿Por qué? Bueno, primero, tiene facilidad de parto, es un toro que no tiene demasiado crecimiento y por consiguiente los requerimientos nutricionales son bajos, como lo muestra el valor de energía, la leche no es excesiva, es positivo en grasa, otra característica materna que nosotros priorizamos. O sea que hace todo bien, excepto por un hecho, que es esto que está resaltado aquí, que es preñez de hijas, en donde ese toro se ubica en el 10% inferior en preñez de hijas en toda la población de los Estados Unidos. Y les muestro esto no caprichosamente, les muestro esto porque tengo datos de progenie de animales que lo tienen en su pedigrí. Lo que les voy a mostrar es lo que aconteció no en el último entore, sino en el entore anterior, con la progenie de 2 toros, un hijo del toro que yo les acabo de mostrar. Este hijo también tiene muy baja fertilidad inherente, medida a través de la preñez de hijas, está en el 5%, o estaba en su momento hace un año en el 5% peor, ahora puede haber variado algo. Y lo pudimos comparar con hijas de otro toro que estaban en el 10% mejor. Y la salvedad es que fue usado al azar, estos toros fueron usados al azar en una población de vaquillonas, de forma tal que teníamos algunas que eran hijas del toro que llamamos A y otras hijas del toro que llamamos B. Y básicamente lo que aconteció en el entore ese fue que mientras todas las vaquillonas del toro B se preñaron, obtuvieron en efecto un 100% de preñez, las hijas del toro B con menos fertilidad apenas si se preñaron en un 80%. Daba pena ver para el lado de las falladas vaquillonas que eran fenotípicamente impecables, pero que sin embargo no habían cumplido con lo básico que era preñarse. Este no es el único ejemplo, quiero mostrarle otros. Este sí aconteció en el último entore, y lo que ocurrió aquí es que teníamos hijas de varios toros que vamos a ver si podemos caracterizar. Teníamos 39 hijas de un toro de origen argentino, pero con mucha sangre americana. Lo usamos por una capacidad para preñar extraordinaria, muy buena capacidad para preñar en la IATF, siempre usamos algún toro como referencia, y además tenían datos de ser positivo en grasa, que finalmente cuando verificamos los datos nacionales, en la población nacional de Uruguay, los datos de la Angus, los EPD, resulta que no tenía, estaba en el 10% de la población, 10% inferior en grasa, y veíamos que acá, como se escalonaba, estaba en el 5% superior en crecimiento, un toro de mucho tamaño adulto y de mucho crecimiento. Después teníamos 29 hijas de otro toro que al igual que el anterior, era un toro de bastante crecimiento. Ya teníamos referencia no nacional, lamentablemente, sino a través de los valores de cría de Nueva Zelanda, de Australasia, y en Australasia se posicionaban en el 10% más alto en el tamaño adulto, en crecimiento, pero también era positivo en este caso, a diferencia del anterior, aparentemente en grasa, porque estaba en el 10% más alto de la población de Australasia en grasa, y también era muy bueno en días al parto, o sea, aparentemente la fertilidad inherente de este toro era bueno, no así quizás la fertilidad práctica por el hecho de que requieren mucho, las hijas requieren mucho alimento, pero un poco para ir comparando, digamos, caracterizando, no se pueden comparar toros con distintos valores en distintas poblaciones, pero de alguna manera lo que sirve esto es para caracterizar, para describir un poco de qué tipo de toros estamos hablando. Y finalmente, teníamos 12 hijas nomás, de 4 toros, pero que estos 4 toros cumplían con un requisito y por eso los agrupamos. Todos tenían datos de mérito genético en Estados Unidos, eran positivos para preñez de hijas, eran de menor tamaño adulto, eran también estaban muy buenos en ahorro de energía, en el valor ese que les aparece ahí, y eran positivos en grasa. Y por eso agrupamos las hijas de estos toros. Entonces vamos a ver, usados al azar también, que me parece que es valioso resaltarlo, porque no fue que se dirigió el apareamiento hacia un lado o hacia otro. Miren lo que aconteció en la tasa de preñez en el último entore.
En naranja ustedes tienen ahí la ciclicidad previa al servicio. Y lo que se ve ahí es que el toro 1, con mayor crecimiento, poca grasa, tenía muy pocas vaquillonas ciclando. De manera intermedia se ubicaba el toro 2, de mayor grasa y mayor datos de fertilidad, según la prueba de Australasia. Y mejor aún estaban las 12 vaquillonas en ciclicidad de los toros que yo les llamé F+, no sé, para ponerle de alguna forma. Y lo otro que muestra la gráfica en las otras barras es que la tasa de preñez al día 60 y la tasa de preñez al día 90 también fue mejor para el caso de las hijas de los toros F+, en comparación con los otros dos toros, mientras que el toro 2 se comportó bastante bien. Con lo cual, la lectura que yo hago de estos ejemplos, de alguna forma, es que van armando un puzzle, o sea, si esta información no es sesgada, si no hay un sesgo cognitivo en todo esto, si realmente estos hallazgos son así, y de hecho tenemos más ejemplos, podríamos haber traído otros ejemplos de lo que hemos registrado, entonces parecería que al menos tendríamos que pedirle fertilidad inherente a los toros, y preferentemente fertilidad práctica más fertilidad inherente. Eso es, digamos, de alguna forma lo que yo concluyo, al menos para los ambientes restrictivos que a nosotros nos toca trabajar. Hay gente que cuando discutimos estos temas dice, no, la fertilidad tiene muy poca heredabilidad, o sea, todo lo relacionado a la fertilidad tiene muy poca heredabilidad, no se puede hacer progresos genéticos. Bueno, yo quiero traer el ejemplo de la industria lechera americana para decir que sí se puede hacer progresos genéticos cuando se trabaja en fertilidad. Ustedes saben que con el aumento de la producción de leche sistemático ha ocurrido un descenso en la fertilidad de los ganados lecheros, pero lo que muestra la gráfica de la derecha es que a punto de partida de que estuvo disponible datos de mérito genético, estimaciones de mérito genético para preñez de hijas, entonces las ganancias diarias, anuales, en este parámetro fueron mucho más sustanciales. O sea, lo que de alguna manera nos está dando un ejemplo es que sí se pueden lograr mejoras en fertilidad cuando se trabaja en fertilidad. Hay otro ejemplo, esta vez neozelandés, también con ganado lechero, que a mí me parece muy interesante. Fue publicado recientemente. Lo que hicieron estos autores fue agarraron 550 vaquillonas con mérito genético divergente en fertilidad, en valor de cría para fertilidad. Y lo que primero encontraron es que la edad a la pubertad, que es la línea negra que se ve ahí en la gráfica para las de alta fertilidad y la línea punteada para las de baja fertilidad, fue bien diferente de acuerdo a si tenían mérito genético alto o bajo en fertilidad. De hecho, las vaquillonas de alta fertilidad llegaron 21 días antes a la pubertad y con 25 kilos menos a la pubertad. Y la tasa de preñez, tanto a las 6 semanas como a las 14 semanas, también fue mejor en las de alta fertilidad. Pero estos autores no terminaron el ensayo ahí, encontrando esas diferencias en edad y peso a la pubertad y en el porcentaje de preñez del primer servicio en las vaquillonas, sino lo siguieron en la primera y la segunda lactancia. Y miren qué interesante, porque lo que muestran este trabajo es que esas vaquillonas que tuvieron pubertad temprana antes llegaron también a la primera lactancia con una mejor tasa de preñez que las contrapartes que tenían mérito genético pobre en fertilidad. Y esa diferencia se continuó también en la segunda lactancia, en donde las tasas de preñez a las 10 semanas fue 74 versus 39% para las de mérito genético de alta fertilidad y de baja fertilidad. Y fundamentalmente la diferencia que vieron y que reportan estos autores está en el intervalo desde el parto a primera ovulación. O sea, las de alta fertilidad tuvieron anestros pospartos más cortos y por consiguiente sugieren que hay diferencias inherentes a la biología reproductiva, dicen ellos, en estos dos tipos de ganados con alta y baja fertilidad. El otro trabajo publicado un año antes que yo quiero compartir con ustedes es este, que me parece bien interesante también. Lo que hicieron estos autores, tomaron tambos. La producción de leche en Nueva Zelanda es estacional y es a pasto fundamentalmente, o sea, la mayoría. Y lo que tomaron estos autores son
rodeos que tenían baja, media o alta performance reproductiva, y lo primero que vieron, que es lo que está en la gráfica de la izquierda, es que la dispersión en mérito genético para fertilidad era mucho mayor en aquellos rodeos con baja fertilidad. O sea, los rodeos de alta fertilidad tenían una mucho menor dispersión en el mérito genético en fertilidad, y lo otro que en sus estudios sacan en conclusión es que aquellos predios con baja y media performance reproductiva son los que más se beneficiarían de usar toros con mejores rasgos en mérito genético para fertilidad. Un elemento interesante porque no hay tantos trabajos publicados y me parece que de alguna manera nos ayudan a pensar en todos estos temas relacionados de la genética a la fertilidad. O sea, lo que yo pretendo no es desconocer que los rasgos, los caracteres reproductivos tienen baja heredabilidad, sí la tienen, pero también es cierto que baja heredabilidad no significa que no se puedan hacer progresos genéticos cuando le prestamos atención. Particularmente en algunos trabajos, estos son datos de Uruguay, reportes que se hicieron con vacas Angus de Pedigree en el Uruguay, donde muestran que para días al parto y para éxito al parto, los reportes de heredabilidad en estas poblaciones son incluso mayores que las que se encuentran en otras poblaciones. Bob Cushman nos decía cuando estuvo acá en Uruguay la última vez una cosa bien interesante, y es que los caracteres reproductivos de la hembra que se expresan temprano en la vida del animal tienden a tener mayores heredabilidades. Por eso, por ejemplo, la edad, la pubertad o el score del tracto reproductivo tiende a ser más heredable que, por ejemplo, la tasa de preñez, con lo cual podríamos trabajar un poco más tempranamente en esos vientres para tratar de lograr progresos mejores en rasgos reproductivos que nos interesan valorar. Lo otro que me parece interesante compartir con ustedes, este es un trabajo de la Clay Center allá en Nebraska de más de 20 años, pero es interesante cuando yo lo leí por primera vez porque muestra varias cosas, ¿no? Primero, muestra las correlaciones genéticas entre características del macho y características reproductivas de la hembra. Y lo que muestra ahí son correlaciones genéticas, en este caso favorables entre el porcentaje de grasa, más porcentaje de grasa, más tasa de preñez en la hembra. Otra cosa que me dejó pensando mucho, porque yo también he caído en ese error de decir, wow, qué buen toro, qué buen hueso que tiene. Sin embargo, lo que muestra este porcentaje, estos datos son que hay una correlación desfavorable entre el porcentaje de hueso de por ejemplo, un reproductor y la tasa de preñez. Y otra cosa interesante que lo traje particularmente a colación por tratarse de Flores Chicas, lo que nos convoca en esta noche, es la relación favorable que hay, negativa pero favorable, entre la edad a la pubertad, en la que Flores Chicas trabaja tanto, y los paneles de degustación en terneza, o sea, mejor edad a la pubertad significa también aparentemente, según estos datos, mejores niveles de terneza en la carne. Lo otro que me parece muy interesante, porque les voy a hacer simplemente un comentario, es la asociación de temperamento con reproducción. El temperamento también tiene cierta heredabilidad, y lo que muestra en la gráfica de la izquierda es cómo la probabilidad de preñez mejora con el temperamento y empeora con animales más excitables. Eso para la raza Braford, y en la tabla de la derecha se muestra cómo parámetros como los kilos de terneros destetados por vaca entorada son mejores cuando el temperamento de los ganados es mejor. Y digo esto porque para mí, y según mi experiencia, cuando un programa está funcionando en mejora de la fertilidad, lo que uno nota al cabo de los años, por lo menos es la experiencia que yo he colectado en más de 2 décadas de prestarle atención a la fertilidad, es que el temperamento de los ganados va mejorando, se transforman en ganados más dóciles, y me parece que es interesante notar. Hay cada vez más información sobre que el temperamento influye, por ejemplo, en la tasa de preñez en la IATF, y también aparentemente en la tasa de preñez durante el entore, elementos que tendríamos que considerar cuando estamos hablando en general de fertilidad. Así que
más allá de los aspectos teóricos, aterricemos estos conceptos y planteemos cómo nosotros buscamos alta fertilidad en los rodeos. Por supuesto que vamos a refugar todos los ganados, todas las vacas que fallan en destetar un ternero. Mucha gente cree que esto es suficiente, yo creo que no, que es necesario, pero no suficiente, que necesitamos hacer más cosas. Lo otro que hacemos es desafiar las madres de nuestros toros al ambiente en que producen los ganados comerciales. No es que las tratemos distintas, algo que está, pero orgullesco, pero no siempre se toma en cuenta en los planteles. Las madres de los toros siempre son las vacas que paren temprano, es otro elemento que utilizamos, y siempre cuando introducimos genética tratamos, en la medida que tenemos esa información, de que provengan de programas de mejoramiento que también estén prestándole atención a la fertilidad y que se correspondan a un biotipo que es el que creemos nosotros que se puede llegar a adaptar mejor a nuestros ambientes. Y finalmente, utilizamos herramientas, si están disponibles, como el mérito genético en preñez de vaquillonas, en habilidad de permanencia, en espesor de grasa, en fin, todo lo que nos pueda determinar que se trata de animales fértiles, lo utilizamos para tomar decisiones en la incorporación eventual de genética a ese rodeo en el que estamos trabajando. Por supuesto que seguimos admirando los catálogos, nos parece fantásticas las vacas de los catálogos, nos parece como las Ferrari, son maravillosas, realmente son maravillosas, lo digo porque me gustan, pero en la práctica lo que hemos aprendido es a admirar, a reconocer y a valorar vacas como las que están en la derecha, donde se someten a nuestro ambiente, tienen que trabajar, son vacas camperas que logran sustento en las épocas más duras, en los inviernos duros, en los veranos secos, que logran atravesar esas inclemencias, que logran parir, que se recuperan y que logran preñarse nuevamente. Esas para nosotros son las vacas campeonas sin cucardas, con su ropa de trabajo, y eso es lo que hemos aprendido a valorar. Y tenemos información de campo que de alguna manera avala lo que estamos haciendo. Miren, lo que ustedes ven en esta gráfica es la tasa de preñez, la evolución de la tasa de preñez a través de los años en dos tipos de rodeos. Rodeos en los que aplicamos el manejo reproductivo controlado y rodeos en los que no se aplica ese manejo. El manejo reproductivo controlado le llamamos a una serie de tecnologías, de paquete tecnológico que por supuesto tiene influencia en el resultado final, en la variación que tenemos con los años y demás. Y mi punto es que más allá de esas tecnologías que aplicamos, como estamos trabajando con altas cargas, yo creo que parte de la diferencia en tasa de preñez que se ve en esta gráfica se debe a la capacidad genética de esos ganados de estar adaptados y de ser fértiles en los ambientes en los que nosotros sometemos, a los que nosotros los sometemos. Y vamos a dar algún ejemplo al respecto. Miren, en este predio lo que tenemos son en el plantel vacas que tienen básicamente dos orígenes. Hay vacas que son puros por cruza, que ya van 23 años de selección por fertilidad, que para llegar al rodeo tienen que preñarse los dos primeros, o sea, en las dos primeras estaciones reproductivas, el primer día de esas estaciones reproductivas y pasar por una serie de filtros. Y los vientres Peigre son vientres que hace 10 años aproximadamente se decidió también tener Peigre, se compraron embriones, se compraron vaquillonas, tanto en Hereford como en Angus, y entonces lo que podemos hacer es comparar la performance de ambos tipos de ganados. El ganado Peigre que entran al plantel con la cédula y aquellos puros por cruzas que requieren para entrar al plantel, para ser madre de toros, realmente cumplir con exigentes requisitos desde el punto de vista reproductivo. Y la tasa de preñez el primer día de la estación reproductiva, o sea, por IATF, es la que ustedes ven en esta gráfica. Sucesivamente, al cabo de los años, siempre las vacas puros por cruza, las que son sometidas a un programa de selección en la que la fertilidad es tan importante, siempre se preñan mejor el primer día de la estación reproductiva en comparación con las vacas Pedigre que entran con la cédula. Y fíjense ustedes que estamos hablando del mismo inseminador, del mismo potrero, del mismo manejo, de la misma sanidad, absolutamente las mismas condiciones, y sin embargo las tasas de preñez al primer día son diferentes. Son diferentes al primer día
y es diferente también la tasa de preñez final, que es lo que se ve en esta otra gráfica. Tasas de preñez final en el ganado puro por cruza, en las vacas puro por cruza de este plantel y las vacas pedigre. Siempre las tasas de preñez son mejores en aquellos que se someten a mayor presión de selección para que entren a este plantel. Eso también pasa con las tasas de preñez a la IATF en vaquillonas. Lo que muestran en estas dos gráficas son resultados a lo cabo del año, de distintos años en dos tipos en dos rodeos, ambos seleccionados por fertilidad. En azul ustedes ven la tasa de preñez promedio en vaquillonas ciclando sucesivamente al cabo de los años. En rojo, los que se obtuvieron en esos establecimientos, o sea, siempre se obtienen mejores tasas de preñez en aquellos rodeos en los que se somete a un programa de selección en donde traemos la fertilidad a primer plano en los objetivos de selección. Esto mismo, cuando nosotros juntamos toda la información de los programas que llevamos a cabo en IATF desde el 2010 al 2018, en 254 programas, o sea, más de 58.000 vaquillonas, cuando juntamos, bueno, los programas que toman en cuenta la fertilidad versus aquellos que no lo hacen, las tasas de preñez a la IATF siempre son favorables a favor de los programas, a favor de los vaquillonas que pertenecen a programas en los que se toma en cuenta la fertilidad. Así que, para ir redondeando esta charla y agradeciéndoles además vuestra atención, como conclusiones nosotros decimos, bueno, no solamente la nutrición, el manejo y la sanidad influye en la productividad y rentabilidad de los sistemas criadores, nosotros también creemos que la genética lo hace. Creemos además que los caracteres reproductivos deberían ser considerados en los programas de mejoramiento genético para la cría, porque en los registros de mediciones de rasgos reproductivos se revela que es posible mejorar la fertilidad por medio de la selección. A pesar de ello, no tenemos, y eso es materia de discusión, pero yo no creo que haya evidencia objetiva de que las razas carniceras estén realmente haciendo en nuestra región avances genuinos, importantes, en caracteres relevantes para los sistemas criadores, como puede ser la madurez sexual temprana, la fertilidad general de la hacienda, la rusticidad, la adaptación a los distintos ambientes de vacas, y por eso creemos nosotros que debería haber un cambio de paradigma. Un paradigma es lo que sirve de modelo o patrón. Bueno, debemos tener un patrón distinto en el mejoramiento genético para la cría, a mi juicio, tomando en consideración todos estos aspectos. Una forma, creemos nosotros, de mejorar la fertilidad es a través de la fertilidad práctica, en donde se puedan introducir biotipos, o sea, de alguna forma resistirse a introducir genética que signifique mucho mayores requerimientos por los problemas que puede significar para hacerlos producir en nuestros ambientes. Y esa es una forma de mejorar la fertilidad. Lo otro es la fertilidad inherente, en donde en la medida que estén disponibles, y eso es un pedido que nosotros permanentemente hacemos a las sociedades de criadores, que tengan estimaciones de mérito genético para caracteres de fertilidad en la hembra, porque de alguna manera nos permite balancear, nos permite equilibrar, y no tener una visión tan hemipléjica del mejoramiento genético, prestándole también atención puntualmente a los aspectos que creemos nosotros son importantes en la cría. Y por supuesto que en todo este entorno necesitamos muchos más cabañeros, en mi opinión personal. Yo respeto mucho el trabajo de los cabañeros porque cuidan a los animales, se preocupan, están invirtiendo en ganado. Pero desde mi óptica como veterinario de campo, trabajando con vacas, necesitamos más cabañeros seleccionando por características maternas y también son necesarios, a mi juicio, más genetistas que nos ayuden en la tarea, que comprendan nuestras necesidades en el campo y que de alguna manera haya instituciones que apoyen a los genetistas y que nos apoyen a nosotros a lograr mejoras realmente efectivas para la cría. Como digo siempre, siempre las respuestas a todas nuestras incertidumbres suelen estar en el campo y por eso, Alberto, Sebastián, les agradezco vuestra atención y estoy a la orden para la discusión que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy claro lo que pusiste. Supongo que ahora van a venir las preguntas. Yo por ahora no tengo ninguna. Quizás puede empezar a romper el hielo, Sebastián.
Bueno, dale, gracias por darme pie, Alberto. La verdad, Guillermo, es un gustazo escucharte. Muy linda, muy linda, muy linda presentación. Eh, Simplemente quiero decir, porque por la mayoría de los que nos están escuchando no saben quién soy. O sea, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires en mejora genética. Este, y bueno, y parte de mi trabajo es desarrollar programas de evaluación genética y sobre todo trabajo fundamentalmente en eso, en métodos de evaluación genética. Y me encanta, bueno, nada, me encantó esta charla, la verdad que fue muy, muy movilizadora. Yo quiero hacerte una pregunta y al mismo tiempo hacer un comentario o abrir la discusión, ¿no? Que es respecto a lo que comentás de que a pesar de que hay los caracteres reproductivos o relacionados a la fertilidad son de baja heredabilidad, lo cual como mostraste en una tabla suele digamos, verificarse que así es, y que sin embargo es posible lograr progreso genético. Claro, se puede lograr progreso genético, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que es difícil lograr progreso genético a través de selección fenotípica a nivel de un predio, de un establecimiento, de un predio, ¿no? O sea, entiendo que el progreso genético se puede lograr a través de programas de evaluación genética, lo cual requiere colectar, digamos, una gran cantidad de datos. El problema de los caracteres de baja heredabilidad es que la variación que estamos viendo fenotípica está atribuida fundamentalmente a aspectos que no son transmisibles, o sea, no hacen a la herencia, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo creo que lo has comentado, pero mi pregunta es, ¿por qué las sociedades de criadores o las asociaciones de criadores no hacen más énfasis, por qué crees vos, no hacen más énfasis en medir más masivamente caracteres de fertilidad? Es interesante, Sebastián, la pregunta. Yo no tengo todas las respuestas. De hecho, tengo mucho más incertidumbres, muchas más dudas que certezas en muchos de estos temas, ¿no? Y este es uno de ellos. Yo creo que porque es más difícil, indudablemente, es más difícil de colectar los datos y por ello no se han sentido alentados a instrumentarlo. En Uruguay sé que hay intención de hacerlo, pero ha pasado el tiempo, va pasando el tiempo y esas estimaciones no aparecen. Y entiendo también la posición de los genetistas por ahí que de alguna forma encuentran trabas técnicas al asunto, es comprensible, pero de alguna manera creo que debemos intercambiar ideas porque Me parece muy lindo tuyo, el más. Bien por hecho vos. de que existan trabas no nos puede impedir avanzar, sobre todo si es cierto esos hallazgos que uno en su práctica diaria que le gusta medir y le gusta ver, encuentra, en donde en una sola generación, Sebastián, en una sola generación, un padre mal elegido puede impactar en el comportamiento reproductivo de la vaquillona tan claramente como nosotros solemos encontrar en nuestra práctica diaria. Entonces, yo me pregunto si al menos no deberíamos procurar, y esto es una duda, no lo digo como una certeza, si al menos no tendríamos que procurar difundir más estos conceptos para de alguna forma evitar que se cometan errores en predios involuntarios. O sea, sabemos que hay gente que quiere seguir utilizando genética de altos requerimientos, que la va a aprovechar, que considera que está convencido. Eso, yo no tengo nada contra eso. Yo sí, lo que me parece que tenemos que ayudar, si es que nos ponemos de acuerdo en algunos puntos, es que los productores no cometan errores involuntarios utilizando de repente una genética que ellos consideran que es superior, pero lo es para determinados ambientes y no necesariamente para los ambientes que a ellos les toca trabajar. O sea, el debate está abierto y son bienvenidas las opiniones contrarias porque yo, digamos, no tengo todas las certezas, Sebastián. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Alberto, ¿querés que siga moderando yo? Acá tenemos algunos comentarios y preguntas que le podemos hacer a Guillermo, ¿sí? Dale, metele, Sebastián. Dale. Bueno, acá pregunta Horacio Miura, ¿cuáles serían las tecnologías de manejo reproductivo?
entiendo que hace referencia a lo que mencionaste del programa de reproducción controlada, ¿no? Bueno, en el programa, o sea, en el manejo reproductivo controlado, nosotros tenemos 11 tecnologías reproductivas que integramos, que con mucho gusto a la persona le pido que se contacte con Alberto o directamente conmigo si es que tiene, y le mandamos la información. Son 11, y una de ellas es un programa de mejoramiento que intenta ser balanceado, trayendo la fertilidad a primer plano en los objetivos de selección. Parte de nuestro programa en distintos predios confía mucho en lo que ocurre el primer día de la estación reproductiva a través de las IATF. Ustedes saben que la respuesta a las IATF ya hay algunos trabajos que indican que es heredable. Hay algunos trabajos en voz índicos o cruzas de voz índicos que hablan de una heredabilidad de 0.18, la respuesta a los programas de IATF. Y chequeándola con algunos investigadores, como puede ser Bob Cushman, si eso se podría reproducir en una mayor facilidad para preñarse en condiciones de monta natural, él me decía que a él le parece que absolutamente sí, porque los mecanismos que hacen que las respuestas a las hormonales que integran los protocolos que sean favorables también son los mismos mecanismos que hacen que una vaquillona en su ambiente pueda ser receptiva a los toros. Así que para la respuesta concreta, hay 11 tecnologías en el manejo reproductivo controlado. Una de ellas es un programa de mejoramiento que toma a la fertilidad en primer plano de los objetivos de selección, y a esa persona que está interesada en conocer más de nuestro manejo reproductivo controlado, con mucho gusto le mandamos la información vía mail. Alberto, si vos me contactás, con mucho gusto se lo mandamos. Por supuesto, Guillermo, sí. Bueno, genial. Guillermo, tenemos muchas preguntas más, así que voy a seguir un poco. Acá de Uruguay, Gianni Bianchi hace una referencia a la charla del doctor Bonami de la semana pasada, en este mismo foro, respecto a la circunferencia escrotal. Bueno, me gustó esta pregunta porque yo estuve involucrado también en ese trabajo. Nosotros lo que Martín hizo en su trabajo fue, utilizando los mismos datos de Alberto, estimar las correlaciones genéticas entre la edad del primer parto y la circunferencia escrotal medida a diferentes edades. La pregunta me parece que hace acá Gianni es, ¿cómo ves vos el tema de la circunferencia escrotal como carácter indirecto para seleccionar por fertilidad? Es una muy buena pregunta. Un saludo al ingeniero Bianchi de mi parte. Yo he evolucionado con el tiempo respecto a la importancia de la circunferencia escrotal porque hemos revisado la información publicada disponible y vemos que si bien, o sea, es una característica extraordinaria para, como dijo Martín la semana anterior, para a mayor circunferencia escrotal significa mejores calidades de semen, menos problemas de anomalías, o sea, el eyaculado siempre es mejor, eso no hay duda. Entonces, los reproductores tienen que tener un mínimo indiscutido para producir calidades de semen y de esperma, eso no está en discusión. El tema es cuando uno lo asocia a la fertilidad de la hembra, porque los trabajos que hemos revisado es que 1 centímetro de repente de circunferencia escrotal significa muy poquito en edad a la pubertad más temprana en las hijas, y fundamentalmente, y lo que creo que es más, para hacer más énfasis, a mayor circunferencia escrotal de los padres, no necesariamente las hijas se van a preñar mejor, según los trabajos en Norteamérica. Hay solo un trabajo de Morris en Nueva Zelanda de muchísimos años, en donde ellos encontraron que seleccionando por edad a la pubertad podrían lograr paralelamente en esas líneas de mayor fertilidad un poquito más de circunferencia escrotal. Pero en definitiva, y para contestar concretamente la pregunta, creo que no está muy claro la asociación de más circunferencia escrotal con más preñez de las hijas, como pensábamos al comienzo. Martín la semana pasada decía una cosa muy interesante, y es que, bueno, estaría más relacionada
Sebastián, vos lo conocés ese tema, en la medida que se mida antes, o sea, al año o antes del año, entonces ahí podría estar más relacionada. Bueno, son todos aspectos, por eso valoramos esa información en la que ustedes estuvieron involucrados, y bueno, si ustedes pueden contestar más concretamente al ingeniero Bianchi, con mucho gusto, Sebastián, tocale ficha. Bueno, genial, gracias por la respuesta. Sí, Martín sigue trabajando en el tema. Así que bueno, esperemos tener nuevas investigaciones en el futuro cercano. Pregunta acá a Augusto. Dice, y me parece que voy a tratar utilizando la pregunta, pero voy a tratar de traducirla porque también me la hago. Dice, la pregunta dice, ¿la selección por fertilidad contribuye a mejorar el desempeño de los novillos en plateos de engorde pastoril? Yo la traduciría por este lado, o sea, hay tensiones evidentemente entre la selección por fertilidad que estás planteando como muy importante para los criadores. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente etapa de la cadena? Bueno, es muy interesante. Por supuesto que si nosotros aumentamos los rasgos para seleccionar, enlentecemos el progreso genético. Eso no hay duda. Y si estamos proponiendo fertilidad práctica, moderar los biotipos, moderar los tamaños, moderar los requerimientos, lógicamente, en una invernada intensiva es altamente probable que esas líneas genéticas no se comporten tan bien como otras. O sea, como todo en la vida, debería haber un compromiso que debemos asumir. Sin embargo, los datos de la conferencia, de la presentación de Aníbal por domingo me parecieron muy interesantes, porque de alguna manera lo que él hizo fue asociar, a los que no las vieron yo se las recomiendo fuertemente, porque lo que él hizo fue asoció el comportamiento en el encierro de determinadas características en los novillos con el comportamiento reproductivo de las madres, y sorprendentemente lo que muestra es que o sea, los novillos con mejores características, corregime Alberto si eso fue así, o si hay alguna variación, pero aquellos novillos con mejores características también tenían madres que se solían preñar temprano en la estación reproductiva. Así que de alguna forma esos datos confrontan con aquel abordaje tradicional de decir, bueno, hay antagonismos, tenemos que asumir antagonismos. Parecería, estoy recordando también un trabajo en la Universidad de Nebraska, de Funston, en donde el momento de nacimiento de incluso los machos, por supuesto que las hembras, pero en los machos, tenían impacto en el comportamiento, el rendimiento, el peso de la canal, etcétera, etcétera, en la fase de invernada. O sea, yo creo que hay que asumir que si estamos buscando rasgos distintos, va a haber comportamientos distintos. Sin embargo, en la práctica, no es todo tan incompatible según los datos que podemos evaluar de este trabajo de la Universidad de Nebraska o de los datos muy interesantes que presentó hace 2 semanas atrás Aníbal por domingo en este mismo foro. Siguiendo entonces con esta idea, voy a saltar una pregunta y después vuelvo. ¿Cómo crees que juegan entonces programas de cruzamiento en este antagonismo, ¿no? Porque, bueno, una de las herramientas para luchar contra los antagonismos, y bueno, lo hacen obviamente en otras especies, es mantener líneas maternas, digamos, o de fertilidad por un lado, y líneas de crecimiento por otro, y luego jugar con el cruzamiento de esas líneas. Bueno, ¿cómo ves vos el uso de programas de cruzamiento? Y estoy recogiendo la pregunta de Alejandro Rodríguez acá. Sebastián, vos estás más capacitado para responder eso que yo. Lo único que conozco en Uruguay es el trabajo de muchos años de la Universidad de la Universidad de la República, Facultad de Agronomía, en Bañado Medina, en Cerro Largo, en donde ellos investigaron Angus por un lado y Hereford por otro, y las cruzas, las F1 de Angus y Hereford, y vieron que las tasas de preñez en la cruza eran bastante mejores que las tasas de preñez en las razas puras. Entonces, sin duda que en los cruzamientos, y puntualmente en las F1 de algunos cruzamientos, puede haber una potenciación, pero no tengo demasiado más experiencia, más de lo que uno puede haber picoteado por ahí, razón por la cual, Sebastián, si vos tenés más elementos
para aportar en ese tema, te pido que lo hagas, por favor. En realidad no, no es que tengo más elementos, simplemente, o sea, yo me pregunto y me planteo muchas veces, pero por supuesto desde el escritorio, ¿por qué uno no ve más sistemas de cruzamientos en los bueno, sistemas de producción de ganado vacuno? Pero no tengo información y datos sobre eso. Te saco entonces un poco del tema este y te paso a otra pregunta que nos hace acá Daniel Maizón, colega genetista de INTA, y que tiene relación con el RFI o la eficiencia neta de consumo. ¿Cómo crees que, pregunta Daniel, que va a influir la selección por RFI si no se tiene en cuenta también algún aspecto de la fertilidad? Bueno, es una pregunta extraordinariamente interesante la que hace Daniel, porque Uruguay empezó, la raza Hereford puntualmente empezó hace muchos años a investigarla, y nuestra preocupación, Sebastián, fue que los datos que veníamos viendo en cuanto al comportamiento reproductivo de las hembras, de los animales con mejor consumo de alimentos, o sea, con mejores datos eran los que tenían menor consumo de residual de alimento, era que por el lado de la hembra se atrasaban en la aparición, eran más magras, y por consiguiente nuestra preocupación es que muchos productores, alentados por un poco por la propaganda y demás, iban a empezar a utilizar esas líneas con el impacto consecuente en la fertilidad de sus ganados. Entonces yo lo que me parecía era que primero había que estudiar el efecto que tiene animales más eficientes en el campo, porque son datos que se colectan en un encierro. No sabemos exactamente lo que ocurre en condiciones de campo natural, donde hay variaciones en la oferta de forraje y en donde los animales llegan a perder kilos, por ejemplo, en el invierno. ¿Qué pasa con esas líneas? En donde la grasa es una característica materna tan relevante para nosotros. La grasa yo considero que no es una mala palabra como rasgo materno para nosotros, es algo que nos ayuda en los objetivos de obtener buenos resultados reproductivos con altas cargas. Entonces, yo creo que la información es incompleta, y me preocuparía mucho de utilizar esas líneas con mayor eficiencia, mayor consumo neto de alimento en los rodeos, por el potencial impacto que puede tener en la progenie, en la tasa, en la reproducción. Incluso con datos por el lado del macho, los toros, hay trabajos que los toros más eficientes también tienen menor calidad seminal. Entonces, son varias cosas que están allí, que están metiendo mucho ruido, y yo aliento a ser muy cautelosos en este tema, porque todavía necesitamos conocer mucho más, a mi juicio, para salir a utilizar masivamente estas líneas. Muy bien. Sí, este es un tema. Yo sé que tenés una mirada crítica sobre el RFI, justo a mí me pasa estar del otro lado de la vereda, yo lo veo como un carácter por demás interesante, pero bueno, es cierto que algunos trabajos muestran algún desafío con respecto a la fertilidad, y de hecho lo hemos charlado con el doctor por Domingo. Bueno, uno también puede pensar que la selección no tiene por qué ser directamente sobre el RFI, sino que también puede utilizar un índice en el cual el RFI se combine también con medidas de fertilidad. Pero bueno, o sea, desde el punto de vista volvemos al problema con el que empezamos la ronda de discusión y de preguntas. Necesitamos caracteres de fertilidad medidos. Y voy a hacer una pregunta entonces personal en este sentido. Tuve la suerte hace 2 años de visitar Clay Center, que has hecho mención al Meat Animal Research Center en Nebraska, y bueno, entre otras presentaciones, Bob Cushman hizo su presentación sobre fertilidad, mostró unos trabajos que me parecieron espectaculares, o sea, esas cosas que los americanos pueden hacer, de experimentar, digamos, no usar datos de campo, sino de hacer experimentos. Pero bueno, lo que me quedó mucho de esa charla del doctor Cushman fue el recuento de folículos antrales como un carácter central. Nosotros acá en Argentina, bueno, yo participo de un consorcio que ha
digamos, ha ganado un subsidio y ha comprado un ecógrafo. Entiendo que se necesita una tecnología especial para medir esta característica y se está empezando a medir tibiamente. ¿Cómo ves vos ese carácter? O sea, ¿qué potencial le ves a ese carácter en las situaciones de Uruguay o de Argentina? Sebastián, tú sabes que yo conocí los primeros trabajos de Bob. Bob Cushman me parece un científico extraordinario, con una honestidad intelectual fabulosa. Me parece un tipo muy valioso, una persona realmente de consulta. Y alentados por esos primeros trabajos, nosotros empezamos a generar nuestra experiencia aquí en Uruguay. Eh, por ejemplo, fue una tesis de maestría del colega Fernando Cuña que hicimos con Carolina Viñoles, y ahí encontramos una asociación entre mayor recuento de folículos y mejor tasa de preñez a la IATF. Hasta ahí venía todo bien. Yo luego lo empecé a utilizar a la técnica en otros rodeos que ya veníamos trabajando por fertilidad durante mucho tiempo, y ahí empezamos a ver que el mayor recuento de folículos no estaba asociado a mejor tasa de preñez. Y de hecho, lo que vimos en una tesis de grado, un trabajo que llevamos a cabo hace un par de años en Uruguay, es que las que se comportaron mejor en comportamiento reproductivo fueron aquellas vaquillonas que no eran las que tenían más folículos, sino las que tenían una cantidad media de folículos. O sea, las que tenían cantidad media de folículos se comportaban mejor que las que tenían un recuento de folículos mayor. Así que chequeamos esto con Bob Cushman. Bueno, él estaba enterado de todo esto, y ahora el otro día me comentó que hay un trabajo que ellos están revisando en su calidad de árbitro de una revista, en el que hay algunos autores que están encontrando ya a través de manera indirecta con la antimülleriana, la hormona antimülleriana, que parecería que habría un óptimo en cantidad de folículos que habría que investigar. En resumen, el recuento de folículos a nosotros nos dio resultados erráticos. Aparentemente, las primeras evidencias es que sería más valioso en aquellos rodeos en los que nunca se ha trabajado la fertilidad, pero en los rodeos que ya se viene trabajando por fertilidad parecería que no hay una asociación, no pudimos encontrar una asociación nosotros entre más número de recuentos de folículos y mejor fertilidad en la vaquillona. Wow, muy interesante. En esta presentación Bob hizo referencia a los trabajos de Cuña que había hecho en Uruguay. Pero realmente esto que estás comentando es muy novedoso, por lo menos para mí, que me había quedado siempre la idea de Bob Cushman de que este era el carácter para seleccionar. Bueno, gracias por la respuesta, muy interesante. Sigo con las preguntas del público. Acá pregunta Eduardo Harrison. Dice, si la IATF tiene un efecto de inducción en el ciclado, si esto no enmascara un poco la precocidad genética natural del vientre, y si la precocidad inducida no sería otra cosa. Repetime, él le preocupa la inducción, ¿no, Sebastián? Sí, entiendo, o sea, perdón, la leí literal la pregunta. Entiendo que la pregunta es, claro, bueno, si la IATF genera inducción de ciclado, entonces si esos datos no pueden enmascarar la verdadera precocidad genética. Es una cosa que también nos hemos planteado con Martín. Mi saludo primero a Harrison. Es interesante la pregunta, y por eso nosotros siempre, Sebastián, siempre metemos en los programas aquellas vaquillonas que están ciclando, que ya de por sí llegaron a la pubertad, que ya están ovulando. Nosotros, salvo que los productores nos los pidan, y no es en el manejo reproductivo controlado, o sea, productores que hacemos normalmente IATF con ellos, salvo que lo pidan, que algún productor lo pide, que metamos también las vaquillonas en anestro. En todas las demás circunstancias, nosotros evaluamos genitalmente las vaquillonas previo a los programas de inseminación, y solamente entran al programa aquellas que ya están ciclando. Razón por la cual creo que filosóficamente, de alguna manera, creo compartir la inquietud de la pregunta, y es el abordaje que nosotros hemos tenido. Debería llegar fácilmente la vaquillona naturalmente a estar ciclando, eso es lo más fácil que debería llegar la vaquillona,
Entonces, no es que nosotros la empujemos con hormonas para que lo hagan. Sebas, ¿me dejas Sí, por supuesto, contar ¿no? una cosa? Hay una cosa que cuando ustedes hablaban de por qué no se incluye en medición de caracteres reproductivos en los resúmenes de padres, yo creo que lo que pasa es que es muy costoso en esos países. Es muy costoso, por ejemplo, hay algo que es muy concreto y que funciona, que es la clasificación del tracto reproductivo. Para eso se necesita un medio capacitado. Y normalmente en los países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, es muy cara a la hora de veterinario. Y recolectar esa información para llevársela a una asociación y que procese, tiene un costo muy, muy alto y la gente no se decide hacerlo. En cambio, lo de preñez de vaquillonas es pasar un dato por la computadora y lo registra la asociación. Yo creo que en parte es eso. Teniendo la edad de la vaquillona y haciendo una clasificación del desarrollo del tracto reproductivo, se logran progresos enormes en muy poco tiempo. Y la Argentina y Uruguay tienen veterinarios muy capacitados en el cual cualquier productor puede acceder. Creo que los norteamericanos pueden experimentar y tienen ensayos que nosotros no podríamos soñar. Ahora nosotros podemos hacer trabajo de campo que ellos no pueden hacer. Gracias a gente como Guillermo, que ha podido desarrollar este trabajo, en Estados Unidos sería impagable. Eso es mi visión. Creo que por eso son costosos de llevar adelante las mediciones reproductivas. Ese era mi comentario. Yo tengo una pregunta para ambos, si ustedes me permiten. La pregunta es ¿cómo ven la genómica ayudándonos en el tema de fertilidad en los ganados? Bueno, ese es un tema más para Sebastián. Bien. Sí, por la forma en la que nosotros vemos la genómica, lo que creemos que va a ayudar es a poder, digamos, ampliar la base de selección a partir de la medición fenotípica de un grupo más acotado de animales. Lo pienso en este contexto. Imaginemos que decimos, bueno, dale, el recuento de folículos antrales, ahora lo dejamos en veremos, pero pongámosle que ese es un carácter que nos interesa, pero es un carácter que es costoso de medir, no hay suficientes ecógrafos para lograrlo. Y entonces, ¿en qué medida lo podemos llevar a una, digamos, población selectiva más amplia, como hacemos con los pesos que tomamos masivamente? Bueno, en ese lugar es uno de los aportes que puede hacer la genómica. ¿De qué manera? Bueno, a partir de la medición fenotípica y la muestra de ADN de animales que están siendo medidos por este carácter que nos interesa, después, a través de las ecuaciones predictivas que se derivan de la genómica, uno puede tener estimaciones de mérito genético o DEPS, a partir simplemente de una muestra de ADN de una mayor cantidad de candidatos a la selección. Entonces, lo puse en el ejemplo concreto del recuento de folículos antrales, pero cualquier tipo de atributo que se pueda medir y que tenga relación con la fertilidad, pero que no se haga por una cuestión de que es costoso de medir, creemos que la genómica, la genómica sería una de las vías para las cuales se puede difundir justamente esa selección. Para eso se necesita validar los marcadores en nuestros ambientes o podemos comprar entre comillas lo que viene del norte, por ejemplo. Bueno, excelente pregunta, porque esto genera un desafío. No, estoy pensando en el uso de la genómica con lo que llamamos selección genómica, es decir, muchos marcadores, no marcadores que estén directamente asociados a caracteres, o sea, lo que se llamó antes selección asistida por marcadores, porque no ha tenido tantos éxitos a nivel productivo. Hoy lo que se está moviendo en la mejora genética es usar muchísimos marcadores y asociarlos a performance directamente sin un mecanismo causal detrás. Bueno, entonces yendo a esa pregunta, el uso de la genómica de esa manera requiere validación. Es decir, uno no puede utilizar las ecuaciones predictivas obtenidas en otros países o en otros contextos, en otras poblaciones básicamente, no en sí porque venga de un país, sino obtenidas en otras poblaciones sobre la población con la que uno está trabajando. Y hay un montón de trabajos que muestran que la capacidad de predicción
cuando vos estás entrenando tu modelo con un set de datos diferente al que estás utilizando para validarlo, es muy baja. Es decir, tenés predicciones, pero esas predicciones después son malas, básicamente. Lo que pasa es lo que se está viendo, bueno, Uruguay creo que empezó antes que Argentina con el uso de genómica, pero ahora también se está difundiendo mucho en Argentina, es que en la medida en que empieza a crecer la base de genotipos, es decir, la cantidad de animales que están genotipificados, entonces se pueden aplicar esos mismos genotipos para diferentes caracteres. Entonces, por lo menos la visión que nosotros tenemos en nuestra colaboración con las asociaciones de Brangus y de Bradford, es que en la medida en que las asociaciones consigan mayor cantidad de genotipos, vamos a poder utilizar la genómica en un digamos, rango más amplio de características. Bueno. Bueno, seguimos con las preguntas. Guillermo, ¿estamos para algunas preguntas más? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí. Alberto, si vos me querés cortar por tiempos, me avisás. Tenemos igual algunas poquitas preguntas más. Acá, bueno, Gianni... Mientras que haya preguntas, seguimos. Si hay, quiere decir que hay interés. Así Fantástico. que seguí. Creo que entró una de Rodríguez también, que quería saber algo, que es nuestro próximo panelista. Así que, bueno, ahora la leemos. Bueno. Guillermo, me están llevando de nuevo a algunas de las cuestiones que ya comentaste, o sea, repreguntando sobre cuestiones que ya preguntaste, que ya comentaste. Acá Gianni de nuevo, preocupado si está acaparando todas las preguntas. Creo que no es así, que está buenísimo que se hagan preguntas, sin ni hablar. Bueno, dice, vinculado a lo que se señalaron de los cruzamientos, si se podría pensar en generar la cruz en un cruzamiento rotacional de razas británicas y luego hacer hincapié en la selección de forma tal de mejorar más rápido. Esa es una pregunta que se hace. Y por otro lado, dice, cuando se habla de grasa, si se está pensando en, si te referís a grasa de cadera por ultrasonido. Sí, aparentemente la grasa de cadera tendría una mayor, y digo condicional porque me gustaría ver más trabajos al respecto, más relación con el rasgo materno que queremos priorizar, ¿no? Vacas que pongan grasa rápidamente en épocas de oferta forrajera para luego echar mano a esa grasa en condiciones restrictivas, ¿no? Y la grasa de la cadera sería mejor que la grasa dorsal como es indicador, a pesar de que están relacionadas o hay correlación entre ambos, ¿no? Con respecto a los cruzamientos, el ingeniero Bianchi tiene mucha experiencia en cruzamientos en ovinos, y yo supongo que tenemos mucho para hacer nosotros en el ganado, en el rodeo de cría, en el ganado vacuno, pensando, por ejemplo, en rodeos en los que tenemos de alta performance, estamos produciendo todo bien, bueno, podríamos introducir una tercera raza con una F1 terminal en algún grupo de vacas, a efectos de incrementar el peso de los terneros al destete y poder eso yo lo veo así. Hay márgenes para hacerlo. A veces somos, y me cae el sallo, a veces somos un poco tradicionales en nuestros enfoques en los campos y tendemos a trabajar con Angus y con Hereford y sus cruzas, y parecería que ahí se termina el mundo cuando el mundo en realidad es muy rico y me parece que es parte de los desafíos que tenemos que encarar en el futuro, es mejorar todo este tema de los cruzamientos a efectos de lograr o de seguir mejorando la eficiencia en el campo. Pero es en esta etapa en cuanto puedo decir al respecto, Sebastián. Muchas gracias, Guillermo. Sigo con ahora Maximiliano, nos pregunta, después de tu comentario sobre una baja correlación entre circunferencia escrotal y precocidad, la pregunta que se hace es, bueno, si entonces la llave la tenemos que buscar a través de caracteres medidos en la madre, y si es así, ¿cuántas descendencias crees que se debería, o si tenés alguna información sobre cuántas descendencias se deberían incluir como para tener una ovulación más o menos certera? Y de paso yo acomodo, o sea, ¿qué carácter materno crees que estaría bueno, con el que estaría bueno trabajar en este sentido?
Bueno, a mí la preñez temprana es un hecho que me resulta siempre bueno, importante, preñez temprana en la estación reproductiva. Lo que mencionaba también Alberto, score de Anderson, por ejemplo, en las vaquillonas previo al servicio, aquellas que tengan un desarrollo en los genitales mejor, me parece que también es un lindo indicador para trabajar. Una salvedad con respecto a la circunferencia escrotal no es que no esté correlacionada con la edad de la pubertad, sí lo está. El tema es que 1 centímetro de incremento significa relativamente poco en días, según nuestra experiencia. Entonces, edad de la pubertad, y vieron el trabajo ese de lechería que presentamos, o sea que parecería que, por ejemplo, en el caso de Flores Chicas, que está seleccionando por edad de la pubertad, eso después tendría repercusiones en el comportamiento reproductivo futuro en esas vacas. Entonces, edad de la pubertad a mí me parece también un rasgo interesante por lo que puede significar, no indirectamente a través de la circunferencia escrotal, sino de alguna forma en los scores que hablamos recién, o Alberto a través del análisis de semen, o en el caso de los machos, pero como de alguna manera componer, hagan en cuanto a madurez sexual temprana y preñez fundamentalmente temprana, y que luego te desteten un ternero relativamente bueno para seguirlo, porque es parte del negocio, no quede un perrito ese ternero. Bueno, esa es la hembra que resulta atractiva. De hecho, en uno de los programas, o en un par de programas que trabajamos, las hembras para entrar al plantel que yo les mencionaba en la gráfica que les mostré, tienen que estar ciclando a los 18 meses en nuestro ambiente, tienen que quedar preñadas en la primera IATF como vaquillona, tienen que producir un ternero aceptable en su primer destete, y tienen que volver a preñarse como vaca de primera cría también el primer día de la estación productiva, y recién ahí esos vientres son elegibles, si la conformación y el biotipo lo permiten, para entrar al plantel. Entonces son todos esos componentes que nosotros nos fijamos a la hora de aterrizar los conceptos teóricos que estuvimos presentando aquí, Sebastián. Aprovecho de hacerte una pregunta respecto a lo que comentaste antes de la pregunta relacionada a si el tratamiento de IATF induce ciclicidad, que como induce ciclicidad, si eso puede afectar el dato, digamos, de precocidad. Mi pregunta es la siguiente. Comentaste que si antes del tratamiento uno evalúa la ciclicidad en las vaquillonas, ¿crees que ese dato, entonces, por ejemplo, después medir la edad del primer parto de esa vaquillona no pierde validez? Porque es uno de los criterios que por lo menos en una tesis que estamos trabajando, yo estoy aplicando de filtrado de datos. O sea, digo, bueno, si las vaquillonas fueron sometidas a un tratamiento de inseminación artificial, entonces esos datos de edad del primer parto no los voy a utilizar, porque considero que pueden, digamos que ese tratamiento lo pudo haber generado artificialmente la ciclicidad. Si yo me puedo garantizar que ese dato, o sea, que esa vaquillona entró en un tratamiento de inseminación, pero estaba ciclando al momento de entrarlo, ¿podría, crees vos, utilizar el dato de edad del primer parto como medida fenotípica, digo? Es una pregunta interesante, Sebastián. Nosotros, en primer lugar, simplemente mencionar que una vaquillona puede estar ciclando y sin embargo, por distintas razones le puede costar preñarse, sea por inseminación o por monta natural. Eso puede ser así. Y nosotros, en efecto, a la vaquillona que está ciclando, la sometemos al programa de IATF. Y lo que hemos hecho, le hemos preguntado, por ejemplo, a personas como Bob Cushman, si no estábamos metiendo ruido al inseminarla a esa vaquillona, y él nos decía lo que yo esbocé en otro momento, y es que es altamente probable, según la opinión de él, que esa vaquillona que se preñe por nuestra sincronización sea la misma que en un lapso de 21 o 24 días se preñe con monta natural. Razón por la cual, digamos, sigue el signo de interrogación, pero aparentemente
La opinión es que esa vaquillona que se preña antes tiende, o tendería, vamos a dejarlo en condicional, a preñarse también antes por servicio natural. Algo que es discutible y que admito que puede haber dos opiniones al respecto, ¿no? Bien, bien, interesante la respuesta. Sí, porque si uno no considera eso, por ejemplo, lo que me pasa con los datos, o sea, yo en el fondo, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, estamos tratando de sacar alguna DEP para dar el primer parto. Pero bueno, queremos que la información que entre al cálculo de esa DEP sea precisa. Y cuando uno le aplica un filtro a los datos disponibles, pues son todos datos observacionales, ¿no? Si uno le aplica un filtro a los datos disponibles tan fuerte como que no vale que la vaquillona haya entrado en un programa de inseminación, te quedás con muy pocos datos. En fin. Así que nada, te agradezco mucho la respuesta. Es interesante, y es interesante notar aquello que observábamos, que estaría bueno descubrir más investigación, más datos con respecto al Bostaurus, pero al menos en Bos indicus habría una heredabilidad en la respuesta a la IATF también. A mi juicio, cuando uno escucha la opinión, yo he visto muchas veces, por ejemplo en Estados Unidos, opiniones de gente que dice que las tasas de preñez la iban mejorando a través del tiempo, pero no explican por qué. Y nosotros, cuando comparamos en muchos escenarios, por supuesto que hay variaciones, porque a veces entran a jugar aspectos como los que yo describí, del efecto de los toros y demás, pero en muchos escenarios las hijas de inseminación se tienden a preñar mejor a la IATF que las hijas que nacen de monta natural. Es cierto que nacen antes, y ahí hay un efecto en promedio, pero eso lo observamos en muchas veces que lo medimos, salvo que haya toros que metan ruido, padres, también estamos midiendo eso, que las hijas de IATF tienden a preñarse un poco mejor en IATF, con lo cual yo creo que es una de las razones por la cual se reporta que en los lugares donde se aplica la tecnología durante años sucesivos se va logrando paulatinamente mejores tasas de preñez. Quizás sea una de las razones esta que acabo de comentar. Mirá qué interesante. ¿Te imaginás, no? La habilidad de la respuesta a la IATF transmisible, eso. Bueno, evidentemente hay mucho por investigar. Bueno, Guillermo, yo no estoy leyendo más preguntas. Nada, quiero agradecerte muchísimo, disfruté muchísimo esta oportunidad que me dio Alberto de entrevistarte, de escucharte. Así que bueno, nada, felicitaciones, muy lindo trabajo. Acá en los chats también todos están ponderando y alabando la presentación que hiciste. Te agradezco muchísimo, le agradezco a Alberto, y Alberto, te dejo la palabra entonces para cerrar la jornada. Bueno, les agradezco a los dos. Creo que el ida y vuelta le dio mucha dinámica a la charla. Creo que se mejoró con el aporte de Sebastián. Faltaría, si Martín Bonami quiere preguntar algo antes de terminar, y si está por ahí, y le queda alguna duda, que la largue antes de cerrar. No, yo primero felicitarte, Guillermo, me pareció brillante la presentación, Gracias. me pareció espectacular. Y yo más que una pregunta, un poco una reflexión que a veces me planteo, que es que o sea, es cierto que no hay características, no hay trait de hembras en la mayoría de las evaluaciones. Lo paradójico de eso es que muchos de los datos existen y están tomados y están registrados, y me parece, o sea, y están subutilizados. Hay un montón de datos de hembras, de cabañas, o sea que hay registros de pedigree, y me parece que la información está disponible y un poco subutilizada, o subexplorada al menos. No sé cuál es tu opinión al respecto, y de nuevo felicitarte. Gracias, Martín, te agradezco mucho. Sí, probablemente la información esté. Sé que hay temas técnicos que yo no manejo que dan dificultad al asunto, pero es algo que estamos reclamando por sobre todas las cosas, porque es una información que nosotros en el campo la vamos a utilizar y nos va a permitir, como decía, balancear, ¿no?
los programas, empezar a buscar los balances lógicos, porque ahora uno tiene la sensación de ir a ciegas en algunos aspectos. Trabajamos con una información incompleta y por consiguiente cuando estén disponibles esos datos de mérito genético en características de fertilidad, van a ser un increíble avance para nosotros, para poder utilizarlos en el campo. Bueno, les agradezco a todos, los espero el viernes que viene, que va a estar el doctor Rodríguez, también otro genetista que además es fundador de Rentesbull. Creo que nadie ha podido imitar este emprendimiento y es totalmente desarrollado por él, y que tiene una enorme experiencia tanto en el manejo de los toros, porque maneja con muchísimos toros todos los años, y además ha estudiado muy en profundidad todos estos temas de fertilidad en su momento, y está doctorado en el tema en Alemania. Así que bueno, los espero y les agradezco muchísimo a ustedes su participación, y bueno, nos vemos el viernes. Gracias. Chau. Muchas gracias por su compañía y por su presencia. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Saludos, Guillermo. Gracias, Sebastián. Saludos. Chao. Chao.